Maquiavelo. Solo oír su nombre nos hace pensar en tiranos, en engaños, en la crueldad más fría. La palabra maquiavélico se ha convertido en sinónimo de maldad, de alguien que hace lo que sea para conseguir poder. Pero, ¿es esta la imagen completa? ¿Era Maquiavelo realmente el maestro del mal que la historia nos ha pintado? ¿O fue simplemente un observador brutalmente honesto de la realidad política de su tiempo? Hoy vamos a desentrañar los mitos y verdades detrás de una de las figuras más polémicas del pensamiento occidental. Viajemos a la Florencia del Renacimiento, una ciudad de arte y cultura, sí, pero también un hervidero de conspiraciones, traiciones y guerras constantes. Las familias nobles luchaban por el poder. Los ejércitos mercenarios cambiaban de bando por dinero y los papas actuaban más como reyes que como líderes espirituales. Este era el mundo de Nicolás Maquiavelo. Él no era un filósofo encerrado en una torre de marfil, era un diplomático, un funcionario público que vio la política en su forma más cruda, vio cómo se ganaba y se perdía el poder, no con nobles ideales, sino con astucia, fuerza y, a veces, una crueldad necesaria. Todo cambió para él cuando la poderosa familia Medici regresó al poder en Florencia. Maquiavelo, que había servido a la República anterior, fue despedido, arrestado y torturado bajo sospecha de conspiración. Fue en su exilio, alejado de la acción política que tanto amaba, cuando escribió su obra más famosa, El Príncipe, y aquí es donde empieza la controversia. ¿Era un manual para tiranos, o algo más? Mucha gente cree que El Príncipe es una guía sobre cómo ser un dictador despiadado, y es fácil entender por qué. Maquiavelo dice cosas como que es mejor ser temido que amado si no se pueden ser ambas cosas. Habla de la importancia de aparentar virtudes, aunque no se tengan. Y la frase más famosa, aunque no la escribió textualmente así, es: el fin justifica los medios. Suena terrible, ¿verdad? Pero para entender a Maquiavelo, tenemos que mirar el contexto. Italia estaba dividida, débil y constantemente invadida por potencias extranjeras como Francia y España. Maquiavelo soñaba con una Italia unificada y fuerte, capaz de defenderse. Su príncipe no era un ideal, sino una herramienta. Era el tipo de líder, pragmático y a veces implacable, que él creía que era necesario para lograr ese fin superior, la estabilidad y la supervivencia del Estado. No estaba diciendo, sé malo porque sí. Estaba diciendo, en un mundo peligroso, a veces tienes que tomar decisiones difíciles para proteger a tu gente. Pensemos en su famosa pregunta: ¿es mejor ser amado o ser temido? Maquiavelo no dice que ser amado sea malo. Al contrario, dice que sería ideal tener ambas cosas, pero argumenta que el amor es volátil. La gente te ama cuando les das lo que quieren, pero te abandonan en cuanto las cosas se ponen difíciles. El temor, en cambio, si se administra bien sin llegar al odio, es más constante. Un líder temido, pero respetado, puede mantener el orden y la seguridad cuando un líder simplemente amado no podría. Es una visión pesimista de la naturaleza humana, sin duda, pero ¿es irreal? Maquiavelo diría que solo estaba describiendo lo que veía a su alrededor. Y aquí llegamos al corazón del asunto. Maquiavelo fue uno de los primeros en separar la política de la moral y la religión. Antes de él, los libros para gobernantes hablaban de ser piadoso, justo y bueno, siguiendo los preceptos cristianos. Maquiavelo rompió con todo eso. Dijo, en esencia, que las reglas que aplican a una persona común no siempre pueden aplicar a un líder responsable de la seguridad de millones. Un príncipe que siempre intenta ser bueno en un mundo lleno de gente que no lo es, según Maquiavelo, se encamina a la ruina, y con él, todo su estado. Para él, la política tiene su propia lógica, su propia moralidad, la razón de Estado. El objetivo principal de un gobernante es mantener el poder y la estabilidad del Estado. Si para lograr eso necesita mentir, romper una promesa o usar la fuerza, entonces debe hacerlo, no porque disfrute del mal, sino porque el caos y la destrucción que resultarían de su debilidad serían un mal mucho mayor. Es un cálculo frío, un realismo político que a muchos les resulta incómodo, pero que sigue siendo increíblemente relevante hoy en día. Pensemos en los líderes modernos.
¿Cuántas veces hemos visto a políticos hacer promesas que luego no pueden cumplir por las circunstancias, o tomar decisiones impopulares pero necesarias para la seguridad nacional o la economía? Están aplicando, lo sepan o no, una lógica maquiavélica. No es que sean personas malvadas, es que la realidad del poder a menudo exige decisiones que no encajan en un molde de moralidad perfecta. Es más, hay otra interpretación de El Príncipe que a menudo se pasa por alto. Algunos estudiosos creen que Maquiavelo no escribió el libro para los príncipes, sino para el pueblo. Al describir con tanto detalle cómo los gobernantes usan el engaño y la fuerza para mantenerse en el poder, ¿no estaría, en realidad, alertando a los ciudadanos? Sería como decir, miren, así es como piensan. Estas son las herramientas que usan contra ustedes. Estén atentos, no se dejen engañar. Visto desde esta perspectiva, El Príncipe se convierte en un manual de autodefensa para el pueblo, una revelación de los secretos del poder. Esta idea cobra más fuerza cuando miramos sus otras obras, como los Discursos sobre la primera década de Tito Livio. En este libro, Maquiavelo se revela como un ferviente defensor de la República, un sistema de gobierno basado en la participación ciudadana y las leyes, no en el poder de un solo hombre. ¿Cómo puede el mismo hombre que escribió un manual para príncipes ser un republicano convencido? Quizás la respuesta es que Maquiavelo era, ante todo, un patriota y un realista. En los discursos, describe el ideal, una república fuerte y virtuosa. En El Príncipe, describe la cruda realidad de, a veces, para crear o salvar un Estado en tiempos de crisis, se necesita una mano de hierro, un fundador dispuesto a ensuciarse las manos. Quizás veía al príncipe como una solución temporal y necesaria para después poder construir la república que tanto anhelaba. Entonces, volvemos a la pregunta inicial, ¿defensor del mal o realista político? La respuesta, como con todo lo complejo, no es blanca o negra. Maquiavelo no era un sádico que disfrutara con la crueldad. Era un analista político que se atrevió a escribir la verdad tal como la veía, sin adornos ni idealismos. Nos mostró que la política es un juego difícil, a menudo sucio, donde las buenas intenciones no siempre son suficientes. Su legado es incómodo porque nos obliga a enfrentar preguntas difíciles sobre el poder, la moral y la naturaleza humana. Nos enseña que para entender la política, no podemos quedarnos solo con cómo nos gustaría que fueran las cosas, sino que debemos analizar cómo son en realidad. Quizás no nos guste lo que Maquiavelo nos muestra, pero ignorarlo es ignorar una parte fundamental de cómo funciona el mundo. No fue un santo, desde luego, pero llamarlo simplemente maestro del mal es una simplificación injusta. Fue un producto de su tiempo, un observador agudo y, en última instancia, un patriota que buscaba la mejor manera de salvar a su amada Italia del caos. Su obra no es una invitación a la tiranía, sino un espejo que nos muestra el rostro, a veces feo, del poder. Y por eso, 500 años después, seguimos hablando de él. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que Maquiavelo estaba justificando la maldad o simplemente describiendo la realidad del poder? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leer lo que piensas. El debate sigue abierto y es más relevante que nunca. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del pensamiento político. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.